La decisión del ministro de Educación de República Dominicana, Carlos Amarante Barret, de anunciar la introducción de la educación sexual como materia, con profesores, con horarios, en la educación pública de República Dominicana, es una decisión que se enmarca dentro del programa de revolución educativa que aplica el gobierno del presidente Danilo Medina. Y por supuesto, esta decisión es el resultado también de lo que se conoce como el Pacto por la Educación, que se firmó en el año 2014. Claro que es controversial el tema debido a que hay quienes se oponen a la educación sexual en las escuelas, en todos los niveles, y hay también controversia en torno a los contenidos que podrían ser parte de este programa de educación sexual en las escuelas públicas dominicanas. Por eso hemos invitado al pastor Miguel Núñez, que es una de las personas con amplios conocimientos y más respetada también dentro del ámbito de los cristianos no católicos de República Dominicana. Él es presidente de los Ministerios de Integridad y Sabiduría y al mismo tiempo es uno de los pastores. Él es pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional en la República Dominicana, aparte de que es un médico internista, infectólogo, y lo hemos visto y lo vemos en la discusión y en los programas en los cuales participa con muchísima propiedad sobre los más variados temas que involucran la salud, la medicina, la educación y el tema también ético y político también. De modo que le damos la bienvenida al pastor Miguel Núñez y queremos saber en primer lugar qué opinión tiene Miguel y su congregación, su iglesia, sobre la introducción de la educación sexual en las escuelas como fue anunciado por el ministro Carlos Amarante. Bueno, primero gracias Fausto por la oportunidad de compartir sobre un tema importante, relevante y que está en el tapete hoy en día. Sí. Yo creo que no sé cuántas personas hay que estén completamente opuestas a que haya algún tipo de educación sexual. Yo creo que la pregunta es más acerca del contenido de esa educación. Porque por la mayor parte de la historia reciente, colegios y escuelas han enseñado acerca de órganos genitales y sus funciones en términos biológicos. Y eso es educación y es sexual. La pregunta está, si ese profesor, y ese es donde la controversia se inicia y donde nosotros estamos también, la pregunta está si ese profesor debe enseñar a mis hijos a una edad X cosas que ni corresponden al profesor enseñar, ni le corresponde a esa edad a mi hijo entender. Pero la idea que se ha transmitido es que los católicos y los evangélicos se oponen a la educación sexual en las escuelas. Esa es la idea que se ha vendido. Claro. Entonces, si es necesario aclarar que no es esa la posición, sino que tienen diferencias sobre el contenido que se debe transmitir y quiénes deben ser los maestros. Definitivamente, yo creo que ese es el meollo del asunto. Ya. Y realmente las funciones biológicas de los órganos sexuales siempre se ha enseñado de una manera o de otra. Podemos mejorar eso, pero que lo enseñemos como enseñamos todo el resto. Nosotros enseñamos en las escuelas, enseñamos las funciones del estómago, del intestino, del cerebro, del corazón. Son órganos. Estos son órganos. Enseñemos, en biología. En biología. Sí, enseñemos claro. sus funciones. Sí. De la A a la Z, como funciones de los órganos. Incluso démosle los nombres a los órganos que realmente tienen, desde la edad que queramos, porque así es que se llaman. Así es. El corazón se llama corazón. Y el órgano genital tiene su nombre. Enseñémoslos como tal, que no exista ningún reparo, ninguna vergüenza, ningún tabú en ese sentido. Ahora, de ahí a que yo quiera enseñarle ahora en las escuelas o colegios a mis hijos cómo tener relaciones sexuales, cómo evitarla, cómo poner un preservativo. Eso es algo que los padres necesitan hacer por una multiplicidad de razones. Es decir, corresponde a los padres hacer eso. Definitivamente, por múltiples razones. Y no a la escuela y al Estado. Definitivamente. A ver. Una ilustración. ¿Quién enseña a los hijos a manejar un carro? No en la escuela. Ya. Porque implica una responsabilidad sobre la vida de los hijos. Hay escuelas de choferes. Hay escuelas de choferes, pero el padre la paga. Ah, bueno, usualmente es como ocurre, ¿verdad? Sí. Entonces me refiero a eso, que el padre pueda decidir dónde enviar su hijo a aprender a manejar. Bueno, si el gobierno tuviera programas en las comunidades y el padre decide, los padres, que en la tarde yo quiero enviar a mi hijo a ese programa comunitario que es del gobierno,
Yo decidí eso, yo tuve el derecho de decidir, incluso nosotros no estaríamos opuestos a eso. Nuestra oposición es que de manera universal se legisle que todos los niños de todos los padres de este país o de cualquier otro tengan que ser sometidos mandatoriamente a lo que personas que ni conocen nuestra nación formaron unos programas y ahora esto es lo que se va a enseñar. Esa es la diferencia. Y dos, que al revisar los contenidos de esos programas, esos contenidos... Pero vayamos al primer punto, Miguel. Los padres y las madres de la República Dominicana, con el analfabetismo que existe en el país, ¿están en condiciones y tienen los instrumentos para poder sostener un diálogo y enseñar en materia de sexualidad, por ejemplo, bueno, mira, a los hijos? Yo voy a entrar en un terreno ahora movedizo, porque eso mismo pudiéramos decir, aún de la preparación académica de muchos de los maestros en nuestro sistema educativo, a la hora de enseñar matemática, gramática, idiomas, eso lo sabemos, lo hemos vivido y ha sido hasta documentado. Entonces, si ellos no tienen esa capacidad para enseñar apropiadamente materias comunes y corrientes, también yo tengo el derecho, por así decirlo, el lugar a pensar que cómo van a tener la capacidad para enseñar algo que ya no es simplemente biología, que ya es un problema ético y moral que está relacionado a órganos que funcionan biológicamente. A estos maestros dejémoslos entendiendo el sistema biológico, cómo funcionan, y la parte ética y moral debe pasar a los padres. Ahora, si el gobierno entiende que debe tener mejor preparación los núcleos familiares, esos programas que tú quieres implementar en las escuelas, implementalo en las comunidades para los padres. Entonces los padres que vayan a sus casas y decidan, con esta información que el Estado me ha dado como padre, yo decido qué le enseño y a qué edad se lo enseño. Porque ellos son los responsables de esos hijos, son los responsables primarios de la educación. De hecho, los derechos americanos conceden a los padres el derecho de decidir el tipo de educación que ellos quieran elegir, secular, religiosa, el tipo que ellos quieran. Pero la educación pública es un instrumento para el desarrollo y se supone que la escuela es una oportunidad para que las personas, cuando se forman, desde comenzar a estudiar, a conocer los elementos de la matemática, de la biología, del el lenguaje, etcétera, el Estado tiene que poner en marcha la proporción de un conocimiento y para eso forman los maestros. Cada maestro debe tener una determinada formación, tiene un instrumental metodológico, tiene unos libros de textos, tiene unos cuadernos de prácticas, es decir, todo forma parte como de un conjunto y sería perder una oportunidad que las familias sean las que tengan que educar a los hijos en materia de sexualidad. Bueno, yo no creo que sería perder una oportunidad, yo creo que es crear una oportunidad para los padres que muchas veces no se atreven a hacerlo porque no se les ha provisto el conocimiento y crear una mejor interacción, de hecho, a nivel de lo que es el núcleo familiar y una mejor concientización, porque nosotros tenemos que recordar que el hecho de que yo enseñe a los niños X cosas en el colegio no va a parar todo lo que ocurre en la casa, claro, en términos de violaciones sí, y todo lo demás. Sí. Pero esa educación que concientiza y tiende a moralizar el núcleo familiar, sí puede ayudarme en ambos aspectos, tanto en lo que es la educación como en lo que es la concientización de lo serio que es una relación sexual. Una relación sexual no es simplemente biológica, No, claro. tiene implicaciones significativas. Sí. Entonces, por supuesto, sí. Ahí donde estamos, que los padres decidan el tipo de educación que quieren que sus hijos reciban. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Miguel Núñez sobre el tema de educación sexual en la educación pública de República Dominicana. Retornamos en un momento. Dicen que la educación sexual podría contribuir seriamente con la reducción de los embarazos en adolescentes. Que hay un problema en República Dominicana, Miguel, tú como médico sabes que existe un serio problema, cerca de un 29 o 30% de las adolescentes o niñas o han dado a luz o están embarazadas, y eso es un dato que no baja, y que por esta vía podría, con la educación sexual, es lo que dicen que a nivel internacional igualmente ha ocurrido. Realmente, ¿Es posible eso? Bueno, realmente hay múltiples estudios contradictorios, hay múltiples estudios que han mostrado que realmente la incidencia de los embarazos no ha bajado. Mira lo que ha ocurrido en Estados Unidos ahora, el último reporte.
La incidencia de embarazo bajó, pero no relacionado al uso de preservativos, sino relacionado a la disminución de las relaciones sexuales, de la abstinencia. Abstinencia, Y sí. una de las cosas que ha causado la abstinencia, que tampoco ha sido por algo positivo, es la adicción de los jóvenes a una temprana edad a juegos electrónicos y a sustancias, alcohol, droga y demás, que ha hecho que su interés se haya desviado. Entonces, lo que ha bajado los embarazos no fue la amplia gama de distribución de preservativo por años que se hizo, sino cuando las relaciones pararon, por una razón muy sencilla. Tú sabes que yo soy infectólogo. Yo he tenido parejas múltiples, donde uno está positivo para HIV y el otro no. Educado por mí mismo en términos de lo que deben hacer para evitar que esto se transmita de uno al otro. Y en múltiples ocasiones, después del primer susto, 3 meses, 6 meses, 9 meses, luego de eso, en múltiples ocasiones la pareja tiene relaciones sin el preservativo puesto, teniendo un riesgo de adquirir una enfermedad potencialmente fatal. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales ocurren espontáneamente, porque hay un día que estaban tomando trago y se le pasó, porque teníamos un solo preservativo y se rompió, y ya no vamos a ir a la farmacia en medio de esto a buscar otro, porque mira, yo pensaba que lo tenía y no lo tenía, todo eso. Eso yo lo he vivido. Entonces imagínate el adolescente de 13, 14 y 15 años que no tiene frenos, quizás lo usó ayer, pero hoy no lo tengo, hoy se me acabó, hoy no fui a la farmacia a comprarlo. O sea, eso es una quimera de que el preservativo no es que no pueda disminuir en cada uso la posibilidad, es que en el uso de la población a lo largo del tiempo no lo hace porque el usuario es irresponsable en su uso. Eso es haciendo un argumento puramente médico, ni siquiera sí, religioso. Pero fíjate que aplica obviamente a lo que está pasando en Estados Unidos, porque en República Dominicana lo que tenemos es un alto porcentaje de la población que vive en condiciones de marginalidad o de marginalización, que vive en condiciones muy precarias o en hacinamiento y que no tiene acceso tampoco a los instrumentos tecnológicos o los juegos electrónicos, y que sencillamente vive una realidad en el barrio. Tú sabes cómo se vive en los barrios de República Dominicana. Por tanto, ese joven es muy distinto. Las informaciones que ofreció esta semana Sonia Vázquez del Programa de Naciones Unidas en materia de población es que precisamente en República Dominicana hay una altísima incidencia de las relaciones sexuales en los jóvenes. Me dijo que cerca del 70%, en un estudio con 8.000 jóvenes de escuelas en República Dominicana, cerca del 70% ya entre 13 y 16 años ya habían tenido relaciones sexuales. Sí, pero eso yo no lo desmiento, porque es así en otras naciones también. Nosotros hemos ido, por el tipo de sociedad que hemos ido desarrollando, hemos ido sexualizando al joven a una edad cada vez más temprana. Y la manera, porque yo revisé el contenido de este programa de educación sexual que se estaba tratando de plantear, inclusive leí el libro Hablemos, la manera como eso está presentado ahí incentiva la sexualización del niño muy temprano, a tener pensamientos eróticos y todo este tipo de cosas. Bueno, por el tema, hay un capítulo sobre, en el manual Hablemos, hay un capítulo sobre el erotismo. Hay un capítulo sobre la equidad de género, hay aspectos relacionados con el manejo de los genitales, está el vínculo del tema de droga y sexualidad. Sí, pero el capítulo no simplemente educa de lo que es el erotismo, el capítulo instruye. Informa. Instruye al estudiante incluso de cómo pensar y compartir sus compañeros dichas fantasías. Eso no está para ningún nivel, a nivel escolar, hacer ese tipo de cosas, porque eso lo único que va a hacer es incentivar el apetito Entonces, sexual. ¿cuál debe ser el instrumento, desde tu punto de vista, Miguel, que se utilice en el Ministerio de Educación para impartir la materia de educación sexual? Yo creo que el gobierno tiene que involucrarse. La pregunta es a qué nivel y cómo lo hace. Entonces yo creo que deben haber dos cosas. Una es un programa de educación sexual en términos biológicos, como se enseña todo lo demás. Bien. O sea, no hacer ninguna excepción con relación a estas partes del cuerpo humano con relación a otras partes. Eso es. Por ejemplo, yo puedo enseñar acerca de cómo los ojos funcionan, pero yo no le enseño cómo se pone un lente, ni las graduaciones en el colegio, porque eso no le corresponde a ese funcionamiento, es simplemente la función biológica. El gobierno debe crear un programa paralelo de apoyo a las escuelas, quizá que funcione hasta en la misma escuela, en horas de la noche, para los padres,
donde se puedan dar estas educaciones a los padres. Los padres que están violando hijos, los padres que están manoseando hijos, los padres que están Pero haciendo... ¿por qué no a los hijos? ¿Cuál es la limitación o el impedimento que tendrían los menores de edad de recibir educación? Fácil, muy sencillo. Es la misma razón por la que a un niño de 10 años nosotros no le ponemos una llave en la mano de un carro. ¿Y por qué enseñamos a los padres a manejar? Porque ellos tienen otra edad. O sea, el problema no es el contenido de la educación, es la edad para manejar. No, a una persona adulta no se le puede entregar una llave de un carro si no tiene una licencia de conducir otorgada por el Estado. Claro, pero es a esa edad que tú piensas en instruirlo en cómo manejar. ¿Por qué? Porque tú entiendes que un joven de 14 o 15 años, aunque tú lo enseñes a manejar, no tiene la responsabilidad y la madurez para decidir en cada caso a qué velocidad va a manejar, mantener los límites de velocidad. Bueno, de esa misma manera, un joven no tiene lo que se requiere para mantener los límites sexuales que él requiere para su propia protección. Pero hay temas, por ejemplo, la homosexualidad, el lesbianismo. ¿Cómo manejamos en la escuela ese tema? Evitamos el bullying, hacemos promoción del respeto de los derechos en materia. ¿Cómo evitamos el tema de la violencia desde jóvenes? Se le instruye, que se le dé información, que se respete a la compañera. El tema de los feminicidios, que están presentes en la cultura y en la sociedad dominicana, Miguel. Fíjate que mis argumentos, para los que me escuchan también hasta ahora, no han sido ninguno religiosos, a pesar de mis funciones como pastor. Como pastor, sí. Y lo estoy haciendo a propósito, porque una de las cosas que se hace continuamente es derrumbar el argumento simplemente porque es religioso, lo cual en lógica no se acepta. Tú no puedes derrumbar un argumento simplemente porque sea religioso. El argumento se derrumba cuando no es cierto. Ya. No porque viene de X fuente o Y fuente. Muy bien. Entonces yo puedo estar en desacuerdo con lo que tú digas, sí, pero yo no puedo decir es que tú no sabes de eso, sino que yo tengo que probar que lo que tú dices no tiene fundamento. Entonces mis argumentos son básicamente médicos y legales, filosóficos en cierto punto. Tu pregunta fue, perdón, porque me desvié antes de contestar. No, mi pregunta es, ¿cómo informar, educar, aportar información para evitar violencia, feminicidios, los casos de cómo manejar el bullying en la escuela con el tema de la homosexualidad, el lesbianismo? Pero vamos a hacer una pausa para que comencemos en nuestro excelente pregunta. Sí, muy bien. En nuestro último segmento con Miguel Núñez sobre el tema de la educación sexual en las escuelas. Bien, Miguel, retomamos el tema. Vamos a responder la pregunta. ¿Cómo enfrentar entonces el tema de la información sobre el lesbianismo, homosexualidad, los feminicidios, el bullying en las escuelas, sobre algunos de los aspectos que se dan cuando un niño, una joven, se da cuenta a los demás de que pueden ser homosexuales o lesbianas, por ejemplo? Bueno, dos cosas yo quisiera decir. Primero, me gustó la pregunta porque abre la sombrilla y nos deja ver que realmente este problema no es simplemente sexual. El problema de la violación de una niña por parte de un padre, eso no es un problema sexual. Es el mismo problema al final del camino del bullying y al final del camino, el mismo problema de cuando yo no respeto tus derechos. Se ha perdido el respeto a la dignidad humana. Si yo tuviera respeto por la dignidad humana, como padre no violaría a una hija, ni violaría a una menor que no fuera mi hija. Yo no haría un bullying, yo respetaría a los demás en todas sus formas, colores y demás. Pero para eso, ahí yo voy a introducir ahora un argumento religioso, el ser humano tiene que recordar que él es portador de la imagen de Dios. Todo ser humano es portador de la imagen, no importa de qué color él se vista, él es portador de la imagen de Dios. Cuando yo respeto la imagen de Dios en el hombre, entonces yo puedo crear leyes que respeten, salvaguarden, protejan esos derechos. Entonces ahí donde está. Entonces hay esas leyes, bajo esa sombrilla, nosotros podemos hablar de qué manera vamos a educar sexualmente.
¿A quiénes vamos a educar? Bueno, a educar a los padres. ¿De qué manera vamos a parar el bullying? No es expulsando al que lo hizo, yo tengo que educar a ese joven a un nivel más temprano de lo que es la dignidad humana. Y eso me lleva al tema del aborto y eso me lleva a todo lo demás. Porque el tema del aborto igual, la raíz de eso es respeto a la dignidad humana. El tráfico con nosotros, ahorita fuera de cámara hablábamos sobre eso, de alguien que se te tire el carro arriba, porque él no respeta la dignidad de la vida humana. Claro. Estamos hablando de la misma cosa. Entonces yo creo que eso es donde comienza. Pero por ahí comienza el tema de la educación también, porque la educación tiene una responsabilidad en la integralidad. Es el ser humano que forma la escuela, que es una responsabilidad del Estado. Claro. Entonces, ¿por qué permitir que en determinados aspectos sí se informe en biología, en naturales, en matemática, y no en materia de sexualidad, que es la familia la que tiene que hacer? Bueno, mira, es muy sencillo. En términos de matemáticas, como tú sabes, las matemáticas se enseñan por niveles. Entonces, de eso que estamos hablando, que las cosas tienen que tener niveles de cuando se enseñan. Entonces, yo no cojo cálculo 3, no tomo cálculo 3 en quinto de primaria, porque está fuera de mi edad de comprensión. Entonces, la educación sexual, estamos diciendo, enséñala en términos de órganos, funciones biológicas, a partir de una edad. Pero lo que es el funcionamiento ético de esos órganos y moral, eso le corresponde a los individuos que forman la ética y la moral de esos hijos. Tú tienes conversaciones con tus hijos de diferente índole, pero esas conversaciones éticas y morales, quien las tiene, en primer lugar, y el más llamado, eres tú y tu esposa. Porque tienen principios, estén de acuerdo con los míos o no, tienen principios. Pero tú sabes que la educación tiene también la materia de moral y cívica, que la educación tiene una determinada inclinación, incluso aquí hay un concordato que establece muy claramente que el Estado va a hacer un énfasis para incluir los valores religiosos católicos en la educación dominicana. Eso está vigente todavía. Claro. Bueno, ciertamente, pero el rol de la moral y cívica es enseñarme a mí como ciudadano cómo comportarme en la sociedad. El rol de la educación sexual es cómo yo comportarme en la intimidad. Y eso es más narrow, más estrecho, eso es otro ámbito. Yo no estoy diciendo que están desligados, porque no es que están desligados. Pero educación sexual tiene que ver mucho con el tema de salud pública. Tú lo sabes. Definitivamente. Tú eres médico también. No, definitivamente. Es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública. Definitivamente. La homosexualidad es un tema de salud pública. Bien. No es simplemente un tema igual que el tratamiento ético, de las infecciones de transmisión sexual. Definitivamente. Esa es la razón, y eso es un buen punto para enfatizar esto, Fausto. Cuando tú entras al CDC, Center for Disease Control, la gente que más sabe de medicina y estadística en el mundo. En el mundo, así es, en Atlanta. Exacto. Sí. Y tú entras a la página de preservativos. Lo primero que te encuentras es un rectángulo con letra negra, en negritas, donde dice, el uso de preservativos disminuye la transmisión de enfermedades, infecciones. Sí. No las evita de manera absoluta. Ya. La forma más efectiva de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, por ende embarazo, es abstinencia. Abstenerse. Okay. Sí. Y luego, el mismo CDC habla de que es crucial que los padres enseñen, o que nosotros, porque eso pudiera tener diferentes ángulos, enseñemos a los jóvenes a abstener y posponer las relaciones sexuales. O sea, el énfasis del CDC... Pero tú sabes que está en la naturaleza humana. Tú me acabas de decir que has manejado los casos de personas con infecciones, como el VIH, por ejemplo, y que en un momento se olvidan de usar el preservativo o de evitar, por ejemplo, tener una relación sexual que posibilite el contagio. Bueno, pero es cierto eso. Pero recuerda una cosa, el hecho de que yo te enseñe de que tú lo puedes usar y cómo usarlo, no dice que tú vas a ser responsable con eso, sobre todo cuando tú no tienes la edad para hacerlo. Tú le puedes enseñar a un niño, a un joven de 15 años, que el límite de velocidad es 60 kilómetros, 35 o 100, pero en su irresponsabilidad, déjame darte este ejemplo con el manejo. Yo crecí, según comentarios ajenos a mí, siendo un muchacho modelo. El muchacho modelo, que no bebía, no se emborrachaba, a los 17 años, con permiso, con licencia y un permiso de mi madre, en esa ocasión, salió de un lugar a la 1:30 de la mañana, no borracho, no había bebido, y mi amigo, que sale junto conmigo en otro carro,
me puncha el carro, como decimos nosotros, y salimos en una carrera. Y nosotros casi nos matamos los dos. Yo era muchacho modelo. Modelo, sí, sin haber bebido, sí. donde de hecho las muchachas de mi edad la dejaban ir si yo iba a la fiesta de 15 años, porque yo era muy sano en ese sentido. Sí. Y casi me maté a la 1:30 de la mañana, el 27 de febrero, en esa época que imagínate, no había carro a esa hora, y casi me maté, porque a los 17 años yo no tenía la madurez para entender que eso no se hace. Pero Miguel, estamos seguros que la gradualidad en materia de educación sexual va a ser uno de los aspectos tomados en cuenta por el Ministerio de Educación, cuando ha planteado muy claramente, ellos han dicho, bueno, hay recursos internacionales, hay países que tienen experiencias, vamos a contar, incluso está consultando el ministro de Educación sobre el tema del contenido con las iglesias. Es decir, si hay la posibilidad de ofrecer unos instrumentos metodológicos de formación, de contenido, de educación sexual integral, como se le llama, pues perfecto. Estamos avanzando extraordinariamente. Yo diría, sí, lo que tenemos que asegurar es que esa educación no vaya más allá de lo que debe ser. O sea, los órganos sexuales funcionan biológicamente. Eso es lo que enseñamos del cuerpo humano con todos los demás órganos. ¿Por qué queremos especializar eso? No tenemos que especializar. No, pero no se está hablando de especializar. Bueno, se está hablando de aportar conocimiento para evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual, el VIH, la violencia doméstica, los feminicidios, los embarazos en adolescentes. Pero recuerda una cosa, que yo puedo enseñar eso, yo puedo enseñar esos principios de respeto a la dignidad humana sin entrar en la peculiaridad y en la privacidad del acto sexual. No, pero eso ya es una cuestión que el ministerio tendrá que tomar. Exacto, pero sí. en múltiples currículums, okay, no estoy diciendo que se vayan a aprobar aquí, pero aprobados ya, en las escuelas se está hablando de enseñar cómo se hace la relación anal, una serie de cosas. Eso no corresponde. No corresponde. Porque incluso médicamente eso tiene consecuencias. Y luego en los grados hay que dar información sobre el tema del uso de métodos anticonceptivos, que es un tema también controversial y al que se han opuesto muy radicalmente en las iglesias. Yo sé que el tiempo se está yendo y no quisiera que termináramos sin mencionar esto. Sí. Dicho todo eso, yo creo que todavía los padres debieran tener el derecho de decir, yo no quiero que mi hijo vaya a esa escuela, a esa clase de educación, y que él pueda salir, permanecer en la escuela, regresar a la hora después y entrar a la próxima clase sin que él sea penalizado. Que el padre tenga ese derecho. Nosotros como educadores cristianos no tendríamos ningún problema. Y tampoco tendríamos ningún problema en que si el Estado establece un programa de educación un poco más liberal, que no debiera ser, pero que introduzca el acápite, que diga, los padres deciden si su hijo tiene que entrar a esa clase o no entrar a esa clase. Pero no es así en el ámbito de las demás materias como biología, naturales, etcétera. Es decir, claro, porque por una razón muy sencilla. Si tú me le enseñas a mi hijo biología, eso no tiene ninguna connotación más allá de cómo funciona el ojo, la garganta, el esófago cuando traga, el estómago cuando digiere. Eso no tiene ninguna connotación. Y luego hay un programa y hay una responsabilidad y unas notas que es con lo que se acumula. Claro, el problema es que un programa académico. Que la educación sexual tiene, como tú lo sabes, otras connotaciones que van más allá de lo que es simplemente el funcionamiento de los órganos, con riesgos potenciales. Entonces, aún Estados Unidos, decimos Estados Unidos porque es el país más estudiado. Pero tú sabes que República Dominicana y el Congreso y todo el mundo, aquí se legisla para todos. Aquí se legisló y se dijo que hay una ley que establece la lectura de la Biblia en las escuelas. Pero eso aplica para todo el mundo, no hay ninguna excepción, Miguel. Pero porque alguien que diga, no, yo quiero que mis hijos no participen de la lectura de la Biblia porque yo soy ateo, no está exceptuado. No está, pero pudiera estar. Lo que estamos diciendo es que si el padre tiene el derecho de elegir el tipo de educación que sus hijos van a recibir, entonces el padre puede tener el derecho de saber dónde envía a sus hijos. Lo que pasa es que el padre decide dónde envía a sus hijos cuando escoge el colegio. Claro. Porque hay colegios católicos, evangélicos. No, definitivamente. ¿Me entiendes? No, definitivamente. Sí. El problema está en la educación pública. Porque si el colegio privado decide, nosotros no vamos a tener educación sexual de ese tipo que ustedes están diciendo, sino es puramente biológica,
educación, el Ministerio de Educación debiera respetar ese colegio No, privado pero eso, y tú enviar tus hijos ahí si eso es lo que tú quieres. Pero eso no es como está planteado. Lo que se está pero es la planteando, educación pública, es la educación pública. exacto, pero la educación pública, lo que se le imponga a las escuelas públicas, se le va a imponer a los colegios privados. Pero en los colegios privados hay educación sexual. Hay educación, Imparten educación sexual en toda los la colegios vida, privados. exacto, Toda la vida. Toda la vida. La controversia está ahora dónde la quieren llevar, Ya. los límites, pero no es que no se imparta, es cuáles son los límites que queremos Ya. traspasar. Y en la escuela pública, si yo no tengo dinero para enviarlo a un colegio privado, y el colegio privado sí puede decidir qué tipo de educación sexual va a enseñar. Entonces, dame a mí, como padre de un hijo en escuela pública, la oportunidad de que mi hijo no entre, si yo no pero quiero eso que es un poco, esté. es difícil que eso se pueda hacer, Miguel. Bueno, muy difícil tú sabes, que como, se pueda como dicen poner en inglés, marcha. cuando hay una voluntad hay una forma. Bien. Muchas gracias, muchísimas gracias al pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bautista Internacional en la República Dominicana por aceptar esta conversación sobre el tema de educación sexual en las escuelas. Ya han visto la claridad del pensamiento y la claridad de la exposición de Miguel sobre este tema. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Fausto. Un placer. Y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.